Seguimos hablando de la tercera parte de qué es el anticristo o quién es el anticristo. Ya entendimos que los anticristos, los cuales menciona el apóstol Juan en su tiempo, fueron los judíos que negaron y no creyeron que el Mesías, el ungido Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en carne. Los judíos de ese entonces y hasta el día de hoy no lo creen. Y por esto Juan los llamó anticristos. Y por esto Juan dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo recorrió toda Asia Menor y fundó muchas iglesias, dejando la sana doctrina del reino y predicando a Jesucristo como el Mesías, enseñando que Jesucristo había venido en carne y cumplió todas las profecías. Así iba Pablo dejando la sana doctrina en cada una de las iglesias a medida que dejaba las congregaciones. Detrás de él venían judíos, los cuales se introducían en las congregaciones enseñando de que lo que Pablo decía era mentira y que el Mesías todavía no había venido. Y por esto Juan dice en que muchos anticristos han salido por el mundo. Falsos maestros que se la pasan enseñando de que Jesucristo no vino en carne, es decir, de que el Mesías no se manifestó en carne. Y por eso Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 2, en esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Quien está en lo cierto, quien está anunciando de que Jesucristo es el Mesías y que ya no hay que esperar más, porque ya hace más de 2000 años que vino. Cuando la palabra dice de que se ungió al príncipe, apareció el Mesías, cumpliendo las profecías, con las evidencias palpables. Nos dejó fuera de toda duda de que él es el Mesías, con la esperanza que volverá por segunda vez como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y según el apóstol Juan, quien tiene la enseñanza verdadera es quien reconoce a Jesús como el Salvador, el Rey venidero, quien restaurará todas las cosas, siendo el heredero de todo. Y esta es la enseñanza verdadera. Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 11, de que se levantarían falsos maestros, falsos cristos, es decir, antimesías o anticristos. Cuando pregunten sobre el anticristo, la respuesta es esta. La palabra anticristo quiere decir contra Cristo o contra el ungido o contra el Mesías. El anticristo no es una persona, sino es una falsa enseñanza que la enseñan hombres, muchos anticristos que son falsos maestros. El anticristo no falta venir, sino que hace ya 2000 años atrás está en el mundo, porque ya lo dijo el apóstol Juan. Porque Juan solo utilizó la palabra anticristo, sería la pregunta. Pero notemos lo siguiente, en los apóstoles de Jesús hubieron dos bandos, los 12 apóstoles del Cordero fueron enviados a la circuncisión, es decir, a los judíos. Pero el apóstol Pablo, un solo apóstol, fue enviado a la incircuncisión, a los gentiles, a las naciones. 12 apóstoles enviados a los judíos y un apóstol enviado a los gentiles, las naciones, para un total de 13 apóstoles. Y por eso es que Juan habla como judío, porque ¿quiénes esperaban el Mesías? Los judíos esperaban el Mesías.
Los antepasados gentiles no esperaban el Mesías, ni siquiera conocían esa promesa, pero quienes sí la conocían eran los judíos. ¿Y cómo se cumplió? Juan se diría en sí mismo: después de esperar 4000 años, aparezca en carne el que cumple las profecías. Y estos que tenían las promesas no aceptaron al que cumplió las promesas, sino que lo niegan. Juan lo que hace es escribirle directamente a los judíos que enseñaban en que Jesucristo no era el Mesías. Para Juan, estos judíos eran anticristos, y Jesús utilizó 3 veces la frase falsos maestros o falsos cristos, e incluso dijo de que podrían engañar a los mismos escogidos. Y nos está hablando también a nosotros. Cuando recibimos el Evangelio que nos enseña que Jesucristo ciertamente es el Mesías, el Salvador, pero sin embargo la enseñanza anticristiana del anticristo puede convencer a alguien quien ya tiene la convicción de que Jesucristo es el Señor. En la actualidad hay iglesias que están judaizando, tomando las enseñanzas judías, porque en vez de decir Dios te bendiga, te dicen Shalom, hermanos. Usando túnicas, el kipá en su cabeza, hablan expresiones hebreas, y estos contaminan el evangelio. Lo más ilógico es que a las personas les gusta eso, y los cristianos de esas iglesias se están convirtiendo al proselitismo judaico, creyendo en que el pueblo de Israel va a ser restaurado, creyendo que se va a construir otro templo, donde se volverán a hacer sacrificios, donde los sacerdotes arónicos volverán a aparecer. Y esto es falso, porque el mismo Señor Jesucristo dijo enfáticamente en el Evangelio de Mateo capítulo 24 de que Jerusalén sería destruida junto con su templo, y no sería más. La ley, los rituales, las abluciones, las obras de la ley quedaron atrás. Y por esto el anticristo es la apostasía. Solo que Juan dijo anticristo y Pablo dijo apostasía. El hombre de pecado, el hijo de perdición, en misterio. Pero Judas, Pedro y Jesucristo llamaron a esos anticristos falsos maestros y falsos profetas. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, aquí Pablo dice de que a él le fue dado el evangelio de la incircuncisión, es decir, la gracia para con los gentiles. Y en cambio a Pedro y a sus compañeros, dentro de los cuales estaba el apóstol Juan, le fue dado el evangelio de la circuncisión, es decir, la ley para los judíos. El apóstol Pablo se le consideró y se le llamaron apóstata, porque dejó de lado la ley de Moisés y sus rituales, es decir, las abluciones, y por esto le llamaron apóstata. Mas sin embargo, Pablo enseña de que el apóstata es quien sigue viviendo en la ley, como de aquellos de que siguen guardando el sábado y se abstienen de la carne de cerdo, dan diezmos y se están judaizando, siendo lo más absurdo, porque Cristo muere en la cruz del Calvario para liberar al pueblo de Israel. Los gentiles no tenían la ley, solo los judíos, y Cristo muere en la cruz, quita la ley, los liberta de la ley, y hoy los que no tenían la ley se atan a la ley, es decir, a las abluciones. Mis amados en el Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada.